Shalom. La paz a todos los discípulos de Jesús. El Señor, que tanto nos ama, nos está acompañando en esta Cuaresma, porque se acerca la Pascua. Se acerca el gran acontecimiento de tu salvación. Se acerca el gran acontecimiento donde Cristo quiere tomar tu vida para hacerte entrega de la suya. Y hoy el Señor nos regala una palabra muy interesante. Algo que quiere realizar en ti, que se ha realizado primero en Él. Escuchemos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabían lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabra tan bella. Fíjate, son 12 apóstoles. Y sin embargo, esos 12 apóstoles han conocido el aspecto humano de Jesús. Creen que es un profeta, un hombre de Dios, pero al fin de cuentas, un hombre. ¿Cuántos en nuestro mundo admiran a Jesús? Pero para ellos no es más que un hombre. Incluso algunos dicen, era un hombre adelantado a su tiempo. No, no era un adelantado de su tiempo, era un hombre de su tiempo. Y los discípulos, los apóstoles, lo conocían, lo habían escuchado predicar, habían visto el poder que tenía para que en nombre de Dios sanaran muchos enfermos, el poder que tenía para expulsar demonios, pero al fin de cuentas, un hombre de Dios. Ahora de esos 12, Jesús toma 3 de ellos. De tantos cristianos que hay, el Señor te toma a ti y te pide que lo acompañes, porque quiere mostrarte cosas más profundas de su persona que no le da a conocer a todos. Y dice que lo lleva a un monte muy alto, al monte Tabor, a la iglesia. A ti, el Señor te lleva a este monte. Las montañas, los montes en la Biblia, significan los lugares más cercanos a la presencia de Dios. A ti el Señor te dice: acompáñame. Acompáñame a la Eucaristía. Acompáñame a la iglesia. Acompáñame a los grupos de oración. Ven conmigo. Y estando con ellos en el monte Tabor, como cuando tú estás en el círculo bíblico
en el grupo de oración, en la Eucaristía, en la iglesia, ahí Jesús se transfigura. Ahí es donde Jesús da a conocer, a revelarte que Él no es un simple hombre, no es un hombre maravilloso. Ese hombre es Dios mismo. Por eso, cuando se transfigura, sus vestidos se ponen resplandecientes, con una blancura que nadie puede lograr. ¿Qué significa eso? Está revelando que es Dios. Y que en Dios que va conduciendo tu vida, ese Dios que está cerca de ti, en Él no hay maldad. Dios nunca actúa en tu vida con maldad. Siempre Dios, todo lo que permite en tu vida, toda intervención de tu vida por parte de Dios, lleva la santidad, la pureza y el amor a ti. Y dice la palabra que una vez que se ha transfigurado el Señor, una vez que te ha mostrado que es su divinidad, que aquel con quien tú te encuentras en el grupo de oración, aquel con quien tú te encuentras en el sacramento de la confesión, aquel con quien tú te encuentras en la Eucaristía, es Dios. Tú vas a servir, a alabar y escuchar no a un hombre, no al sacerdote que te predica, no. Tú vas a encontrarte con el Señor. Dichoso si el Señor se transfigura en la Eucaristía y lo puedes descubrir ahí, en la Eucaristía, en medio de la comunidad cristiana. Dichoso tú. Y dice que de pronto aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. Tú sabes lo que esto significa. Moisés significa los 5 primeros libros de la Biblia, lo que los judíos llaman la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Elías, el profeta más importante del Antiguo Testamento, representa los demás libros del Antiguo Testamento, que los judíos llaman libros proféticos: Josué, Jueces, Reyes, Salmos, Proverbios, Profetas, todos los demás libros del Antiguo Testamento. ¿Qué significa Moisés y Elías conversando con Jesús? Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento hablan de Jesús. Si tú quieres conocer a Cristo, necesitas conocer, leer, meditar y orar con las Sagradas Escrituras. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. A mí después me llama la atención cuando en la televisión o en los medios de comunicación entrevistan a las personas y dicen: fulanito, experto en religión católica. Y tú lo escuchas hablar y dices: ese no conoce la religión católica, no reconoce la fe. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una institución política, no es una institución simplemente humana, es la acción de Dios en medio de los hombres. Y para poder penetrar el misterio de la iglesia, hay que encontrarse con Cristo en las Escrituras. Por eso Moisés y Elías hablan con Jesús. Las Escrituras nos hablan de Cristo. Y entonces los discípulos de pronto dicen: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Por supuesto, cuando estamos en la presencia de Cristo, el tiempo se nos pasa. Cuando nuestro corazón con sinceridad quiere hacer la voluntad de Dios, el tiempo se le pasa rápido. Está a gusto con la presencia de Dios.
Cuando tú te apartas de Dios por tus pecados, no estás a gusto, te aburre la Eucaristía, no entiendes nada, no te dice la palabra. ¿Por qué? Porque no estás con el Señor. Cuando tú estás en el Señor, qué a gusto estamos aquí. Se nos pasa el tiempo, alabamos a Dios, escuchamos su palabra e interiorizamos lo que el Señor nos dice para vivir de una manera diferente. Por eso dice que a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, 3 tiendas, porque el judío tiene una festividad que se llama la festividad de las tiendas, donde recuerdan cuando fueron esclavos y estuvieron como extranjeros por el desierto, y que en el desierto Dios los cubrió. Cuando tú estás con la presencia de Dios, tú te acuerdas que ha habido ocasiones en que has estado lejos de Dios, pero si Dios te ha cubierto, nunca te olvides de lo que Dios ha hecho contigo. Por eso dice, hagamos 3 tiendas, porque estamos a gusto con el Señor. No olvidemos que siempre, en las buenas y en las malas, la presencia de Dios ha estado con nosotros. Por eso, en este tiempo de Cuaresma, nos ponemos bajo la presencia de Dios en una tienda, en la tienda que es la iglesia, para que Dios nos cubra y nos llene de su santidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.